Muy bien, pues llegamos al bloque final. Ya nos ganó. Con Luis Soriano Peregrina. Y pues nada más decirle. Ando de corbata. Uno de los pejistas de corazón hoy no quiere hablar del señor presidente de la República ni de su cuarta transformación. Cuando he venido, cuando he hablado de como Morena. acabó de escuchar la anterior. No, bueno. No, si quieren le entramos al Cinco tema, ¿no? motivos, dijo, no, mejor. No, hombre, le Con entramos José al Ramón tema. no me llevo mejor, así la dejo. Porque él sí es analista político de a de veras, hombre. Vamos a agradecer a quien hace posible Ahora sí te este esfuerzo, empezando por Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, Sarkis Mena, Weldent, Odontotecnia Avanzada, Blanca Peralta, de Plaza Dorada, Andrea Igartúa, de Natural Ice, Elizabeth Castro, de Oncobutic Rosario, Jorge Espina, de la Hacienda San José Actipan, Ángel del Castillo, de Flor de Aloe, María García, de Publixi, Marta Sosa, de Podo Center, y espero mañana poder anunciarle un nuevo patrocinador. ¿Cómo estás, mi querido Luisito? Yo ya te hacía en Qatar. Ya, vamos a trabajar, ya, ¿no? Está en tiempo. Finalmente, los trabajadores migrantes allá tienen todos los derechos, todos los beneficios que... Oye, que el Pero antes de mundo entero rapidísimo, te da. anuncia el gobernador que 15,000 poblanos van a asistir a la marcha del domingo 27 allá en la Ciudad de México. 15,000 poblanos que van a trasladarse allá a México, cubriendo cada quien sus propios gastos, obviamente, ¿no? Claro. Sí, bueno. A ver, y la torta. Los 500 sí se los va a dar el gobernador, ¿El ¿no? Fruxi también o no? No. Que ya se duplicó porque como es en México, entonces tiene que ser doblete. Dos Fruxis. No. Y 2 500. Claro, 2 quiñas. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno. Un litrazo. Bueno. Y sus jarritos de al litro. Ya, Su jarrito a ver, de al litro. ahí está el problema porque toman todo a broma, cuando esto es serio. Cosa seria. ¿no? Bueno, es serio todo eso, la neta, la verdad. Sí, es serio. A ver, ¿por qué Es datos? serio por lo que le impacta a la Claro, economía de No, 120 millones de te hablo mexicanos. más en razón a el chiste que representa el tener que ir a... Bueno, primero cuando convocó el gobernador a una marcha aquí en Puebla siendo gobernador. Primero. Y Eso, además, moviendo las fechas de un evento que ya tenía. Iba a haber un maratón, ¿no? Sí. No Iba a haber un convocó. Yo voy a Miguel encargar. Barbosa, decreto que tú y todas y todos tienen que ir a la marcha. Sí, eso, hay formas muy rupestres de trabajar Pero estos esto es temas. decente de Y es muy- Rupestre. es muy ¿Qué es rupestre? De Ruperto. primitivo. De Ruperto. No, me parece que sí es un tema delicado, eso que está hombre. sucediendo. Yo no estoy a favor, a la marcha que convocó Luis Miguel Barbosa, pues yo fui el primero que dijo, pues no voy a estar yendo a eso. O sea, a ver, yo Y me menos acuerdo- así como vienes vestido. No, menos. No, Hay cabrón. dos marchas, Sí. dos marchas que me acuerdo muy bien. Una fue en la época de Melquiades, hubo una marcha ahí que organizaron, y otra de Mario Marín cuando fue lo de Lidia Cacho. Sí, lo de la más nutrida ha sido la de Lidia Cacho, la de en Mario contra de Marín. Marín. Sí, Pero hasta Mario la Marín- del domingo. No, pero pero Mario Marín convocó a No, una la que marcha. convocó Mario ya, Marín sí. contra el desafuero que Ese- estaba sí. ya en la Es evidente el antesala. tema de la memoria, es algo que no tenemos que olvidar, o sea, no totalmente podemos de acuerdo. caer en los errores. Pero bueno, acá el tema es que ya el día domingo, vamos a tener el privilegio del nuevo Mundial Qatar 2022. ¿Y qué representa eso? Que va a haber espectáculos formidables, la inauguración en punto de las 9 de la mañana. Ya, Con un tú riesgo enorme para con los tu- derechos humanos. Con tu dada- mameluco, Es que ya el vamos a domingo, entrar. este domingo con tu mameluco bien puesto. qué hora es? 9 de la mañana. No, a las 9 ya está. ¿Tú crees? Con sus pantuflas y su gorrito y la baba todavía. Comiendo sus caritas. No, esa hora ya le llevan en su mesita. Ahora Sí, ya. Vas a poder ver la inauguración del Mundial. Me interesa ¿no? el martes.
¿Qué pasa? que juega ¿No? México. No, Va México. ¿Fue México al mundo? ¿Va a jugar México? Pues parece que sí. no parece que Le sí. toca con Polonia el Es que martes como a la 1 de la tarde. el No, a las 10 de la el mañana. Funes Mori ni siquiera es mexicano, Funes Mori, mano. bueno, ¿no? pues, O no sé cómo se Javier, llama. tú ¿no? ves los partidos del fútbol mexicano No hay y mexicanos, alinean puro 8 extranjero. o 9 extranjeros por equipo. Es la Liga de Extranjeros en México. Bueno, Pero pero bueno, a ver, entremos al tema Bueno, de... bueno. El caso es que, va a haber un evento formidable. La verdad es que los estadios son estadios Maravillosos. Van a ser formidables, Maravillosos. enormes, grandísimos. Lo que es Qatar. Qatar es una ciudad de millonarios y multimillonarios. Tú ves la ciudad, es una ciudad de ensueño. O sea, Esos sí son todos- fifis. Esos sí son de veras No, fifís. los que dice el Esos señor son Richard, presidente. Y los que se Richard. ofenden, que les dicen fifís, esos tampoco son. No, yo el soy tema- aspiracionista nada más. esa es Sí. Es otra clasista, cosa, esa que es otra- es esa es clasista otra cosa, y ¿no? racista. Y entonces hay un tema bien delicado, o sea, todo esto, que es precisamente lo que de repente Rafael Moreno Valle en su momento hizo de Puebla. Sí. Hizo todo un tema de Angelópolis, Sonata, La Vista, o sea, todo esto que es toda No, la no, zona. no, él no lo hizo. No, Ah, no, 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 bueno, no, no, bueno, no, bueno, no, bueno. no, no. En su Él hizo época sus obras permitió. de ornato, no. Bueno, Angelópolis bueno. nace con Manuel El Bartlett caso- Díaz. Pero el tema de todo el desarrollo que se Es- da al sur lo incentiva es Rafael otra y empieza a historia. hacer el tema de la rueda de la fortuna. O sea, empieza a hacer cosas Eso es, vistió. que motivan que pareciera que Puebla éramos otro. O El sea, primer vivíamos en mundo. otro. Los mismos poblanos se consideraban o se sentían que ya había desarrollo cuando. Sus puentes atirantados, Ah, sí, ya, sus ya, ya, ciclopistas, no, eran la rueda de la cosas formidables. fortuna, no. Cuando en realidad, abajo de todo Claro. eso, hay mucha sangre, hay mucha pobreza, hay mucha La pobreza desesperanza. más que nada. La pobreza Pues más hay- que nada. y- Y una hay- deuda brutal. Ahora, Exactamente. eso- Bueno, todo eso que nos pasó a Puebla y que muchos poblanos siguen presumiendo que es formidable, que el mejor gobierno ha sido el Rafael. Bueno, Pues- comparado al que el de hoy, bueno, sí, que regrese. No, Que regrese. No, que no regrese tampoco, no, tampoco. No, pero ¿cómo va a regresar? ¿cómo Si ya crees? se fue, por Si a favor, nivel nacional favor. estamos extrañando a Peña Nieto. Que venga Marinka, A ver, por favor, por Eso mismo favor. que está pasando, eso mismo que está pasando en Puebla, es una situación muy similar a lo que está pasando en Qatar. Estos estadios que son formidables, es más o menos un promedio de 2,000 trabajadores migrantes los que se desconoce cuál fue su muerte de entrada. 2,000. ¿No? Más de 2,000 trabajadores migrantes. ¿De dónde sacas esa de información? Qatar, Amnistía Internacional, la ONU y algunas organizaciones que inclusive fueron a tratar de documentar lo que pasaba en Qatar, porque había muchos migrantes que habían ido evidentemente con el tema de lo del Mundial. Sí, Qatar que se abrió, que abren les abrió las puertas a toda esa marejada de migrantes. y que les porque se iba a dar, generaba claro, empleo. Claro, ¿no? claro. Hay muchos migrantes que murieron o sea, cuando llegaron los migrantes se les hizo un estudio, ¿no? Y un análisis de salud, etcétera, etcétera. Cuando llegaron estaban sanos. Y casualmente empezaron a morir, empezaron a esconder las muertes, muchos de ellos empezaron a decir que se habían regresado, que no habían aguantado el Pero trabajo. derivado de qué empezaron a morir. Por el tema del calor, las condiciones laborales tampoco eran óptimas, los niveles tan extremos también de temperatura que se dan allá. Sí, sí, sí. Y también, pero principalmente era porque el mismo estado, el mismo estado de Qatar no genera las condiciones de derechos laborales a la gente ni a los que viven Si ahí. no hay derechos ni humanos, tampoco- menos laborales. No hay, o sea, de hecho no hay muchos eso, derechos por humanos, eso. entre ellos los laborales. Inclusive los trabajadores migrantes no tienen derecho a sindicalizarse, o sea, a pertenecer a un sindicato o ser parte de un sindicato. Ellos lo que hacen Qatar es generar una figura similar a un sindicato en donde es la participación tanto de la figura patronal como del trabajador. Sindicato blanco para pronto. No, pero ni siquiera es sindicato blanco No. porque tiene injerencia directa la figura patronal o Ok. los integrantes empresariales, y entonces no es un sindicato ni se parece sindicato blanco. Entonces no pasa nada en eso. Hay otros trabajadores que también en el tema de los trabajadores migrantes están sufriéndolo, no de ahorita, sino de siempre, son las trabajadoras domésticas. Estos trabajadores, pues,
murieron, no se sabe qué pasó, tienen escondidos los expedientes, no hubo una investigación, la misma autoridad de Qatar está en una dinámica de no querer saber o decir que no pasó nada, que si se murieron o no se murieron por su trabajo, si se murieron fue por otras razones que ellos desconocen. Obviamente argumentan todo eso porque además ni siquiera hay expedientes, porque además están, aunque están documentados, son documentados o son legales que estén ahí, no tienen todos los expedientes. La autoridad laboral en Qatar tampoco es una autoridad que brinda realmente una justicia. El salario mínimo de Qatar se instituyó hace no mucho tiempo y evidentemente las figuras patronales no respetan ni siquiera el salario mínimo de los trabajadores. Eso sí. ¿No lo sabes? No sabría decirte, pero lo que sí es que la mayoría de los trabajadores no se les paga el salario mínimo que merecen. Pues como ellos, en ¿no? cualquier país en el mundo en Promedio, donde a los trabajadores indocumentados pues los tienen pisoteados peor ellos, que a nadie. Pero ellos están documentados, o sea, son trabajadores migrantes documentados, o sea, Esa es la diferencia, legalmente están Okay, ahí okay. Y precisamente se abrieron muchas fuentes de trabajo para la construcción, no solamente de los estadios, sino toda la infraestructura que genera. Todo lo que conlleva a hacer el mundial. Hoteles, etcétera, restaurantes y todo lo que se generó para eso. Las trabajadoras domésticas son otras trabajadoras que también sufren este tipo de situaciones, todavía más grave, porque el trabajador, el obrero, el que estaba haciendo estadios, pues a lo mejor se iba a su casa, se despejaba. La trabajadora doméstica vive en la casa, muchas veces está secuestrada, no la dejan salir y se intenta luchar porque le paguen su salario, porque también esa es la otra, le roban el salario o se los generan como si pues, es comida. Así como las listas de raya como lo que pasaba en la revolución de estas tiendas de raya, etcétera. Bueno, en Qatar hoy es actual, es una realidad lo que está pasando. Todo esto que les platico, la FIFA tiene conocimiento de esto. Hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, inclusive Amnistía Internacional y otras más, que le han dado vista a la FIFA de esta situación, en donde le exigen y le piden a la FIFA que intervenga y que participe y que pueda poner orden en esto que está pasando, que se investiguen las 2,000 muertes. ¿Pero tú crees que todo esto la FIFA no lo sabía desde hace mucho tiempo? A ver, esto de Qatar, la cultura y las costumbres que tiene Qatar, es desde antes que se había autorizado el tema de hacer el mundial ahí, es lo que estaba pasando. De hecho, era peor todavía antes del mundial. Hoy tratan de simular y tratan de resolver esta situación a razón de que todos los ojos están puestos en Qatar y entonces todo esto está pasando. ¿Qué selecciones están intentando visibilizar esto? Dinamarca, por ejemplo, es una de las selecciones que está tratando de visibilizar esta situación y la FIFA le prohibió a Dinamarca que se manifestara, por ejemplo. Y entonces, ¿Pero qué autoridad tiene la FIFA para pasar por encima de la independencia, la autonomía de un país? No. Es que el tema es que es un deporte federalizado. ¿Y eso qué? Y pertenece la selección, todas las selecciones son federaciones nacionales. Si lo hace la FIFA lo expulsa. Se expulsa ese Porque es donde entra la complicidad del gobierno de Dinamarca de someterse, corrijo, al dictado de la FIFA. Por eso no hemos llegado a tener el sistema de salud como el de Dinamarca. Por ejemplo, Zoé Robledo, no. Ya quedamos. Zoé Robledo, estamos a un mes de resolver esa situación. Pero bueno, es más, en menos de 15 días lo resolvemos. Como Vicente Fox. En 15 minutos resuelvo allá en Chiapas. Así son los panistas. El tema es muy delicado en esta situación. ¿Por qué? Porque están validando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, invisibilizando además también, provocando que Qatar se vaya a salir con la suya, ¿a cambio de qué? De miles de millones de dólares que está recibiendo evidentemente la FIFA desde antes y que se aprobó. No hay que olvidar que el motivo por el cual dejó de ser el titular de la FIFA, quien era el titular de la FIFA. Se vio envuelto en un escándalo. Porque Qatar fue quien le pagó tanto a... Le compró para que le dieran la sede a Qatar, precisamente.
tanto al titular de la Federación Europea de Fútbol, el Michel Platini, y a Josep Blatter, que era el titular de FIFA. Que dejaron y que están en la cárcel, creo. No, por cierto, Blatter libró la demanda. Y Platini tuvo al menos el rasgo o la voluntad de decir de pagar la multa, aunque descondonar, no recuerdo el monto. Pero ya se había a ese grado, y Blatter no, dijo, no, yo por qué voy a regresarlo, yo no pago. Ya se había definido que era Qatar y no quitaron la sede de Qatar. Ellos son los que se prestaron al conchupo. Y eso se vuelve una complicidad también de la actual, ¿no? Claro. Y es increíble. Hoy, ayer que hicimos la videocolumna precisamente de esto, anduve buscando fotos y es un cinismo gigantesco ver al titular de la FIFA sosteniendo el banderín de la FIFA junto con el titular de la ONU, ¿no? Eso es una grosería, ¿no? Es una verdadera grosería y una falta de respeto cuando el titular de la ONU tendría que estar velando por los derechos humanos de todo el mundo, y la FIFA inclusive, y ojo, acá hay un tema delicado. La FIFA, en el artículo 3 de su estatuto, establece que tiene la obligatoriedad de velar por los derechos humanos, la FIFA, en todos los eventos que realiza. Está violentando su propio estatuto la FIFA. Y esa situación lo que termina motivando es una violencia, o sea, se vuelve una violencia sistemática institucional desde la Federación Internacional de Fútbol a todos los países integrantes de la misma federación. Aquí en México estamos con lo del grito que se da cuando el portero contrario va a patear. Uno que le encanta. Ya lo probó, por eso dice que le gustó. Sí, no, él lo ha dicho. Ya nuestro equipo de producción nos dice que el sueldo mínimo, el salario mínimo mensual en Qatar, en riyales cataríes, ese es la moneda, es de $275 americanos. Imagínate, eso es un chorro para nosotros, ¿no? Pues hasta ¿cuántos mexicanos? Hasta para Gerardo, cabrón. No, para él, por eso mira ya. 5,000 diarios. No es nada, la verdad. Él compara la hora, ¿cuánto pagan en Estados Unidos la hora? Por eso no es nada. No, claro que no, claro. Bueno, pues cuánta gente con ese salario mínimo, cuánto gancho hubo de gente de todo el mundo, principalmente de los países subdesarrollados, para irse a Qatar a trabajar para el tema del mundial. Pues engañaron, ¿no?, con el sueldo, ya parece, porque allá y pasó. Acá lo grave, Luis, lo que estás poniendo en la mesa es que no puede ser posible que en pleno siglo XXI tengamos este crimen, un crimen, y que la Federación de Fútbol, la FIFA, se preste a solapar, a encubrir, mejor dicho. Por dinero. Siempre se ha prestado. No, sí, pero no ese nivel, Leobardo. No. Correcto. Una cosa que compren los juegos, que los venden, y otra cosa que hablemos de muertes. Sí. Eso es lo criminal. Y no solamente es el tema de... Estos son los trabajadores que directamente... Lo que ya trascendió. Y que están viviendo esta situación como trabajadores migrantes. También está el caso de las mujeres catarís y no catarís que viven ahí y que no tienen derechos. O sea, las mujeres allá en Qatar no tienen derechos. Siempre tienen como tutor o a su papá, a su hermano, o sea, siempre es el dueño de ellas. No tienen la mínima libertad. No, pero el dueño de ellas son el papá, el hermano, en su caso el esposo si está casado, y ellos deciden dónde van a estudiar, qué van a estudiar, ellos deciden dónde van a trabajar y si no van a trabajar. Lo más grave, ellos deciden cómo va a ser el tema de su salud sexual. O sea, ellos toman las decisiones de ellas para ese tipo de situaciones. Y eso es ley, o sea, está en la ley del gobierno de Qatar para esta situación, además de la costumbre que los mismos cataríes tienen. Sí, su historia. Yo vuelvo a preguntar. Esto no es algo que se haya impuesto de 2 años a la fecha. Ha sido una tradición. ¿Cómo es que lo permiten? El dinero, ¿cómo es que se autoriza ante estas violaciones brutales a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres? Pues nunca se le debió haber concedido la sede a un país. Ahora, por eso fueron a juicio Michel Platini y Josep Blatter. No, pero a ver, lo que debieron haber hecho no pasó es cancelar nada. Qatar. Claro, eso. Para que no fuera autorizado nunca. ¿Cómo entender con toda esta serie de actos que estamos viendo
brutales, y sea una ciudad en pleno apogeo, en pleno desarrollo, que es ejemplo a nivel mundial de sus construcciones, de su, pero de en su el tema desarrollo, ¿no? En lo que es el económico, neoliberalismo, económico, empresarial. el tema, Olvídense del neoliberalismo, estamos hablando de eso, empresarios, o sea, netamente eso, o sea, vemos las imágenes y dices, entender que está ciudad. por encima el negocio, el dinero, el comercio, por encima de las personas. Las personas son como parte de los esquemas del neoliberalismo. El trabajador es simplemente un instrumento más del círculo laboral y de producción que existe, nada más. Y en Qatar lo ejercen al 100%. En otros países, como en Estados Unidos, lo que hacen es simular esta situación. Ahí en Qatar es material. Blanco o negro, punto, no hay más. Es material, ¿no? O sea, la misma persona, si se cae el martillo y se rompe, pues agarra otro martillo y sigue trabajando. Se muere alguien, pues agarra a otra persona y ponla a trabajar. Así es Qatar, así se vive en Qatar, y así hay que entender que viven los de Qatar. ¿Por qué? Porque también existen otros. La población de la diversidad son delincuentes por el simple hecho que eso no se una preferencia Qatar, diferente. en muchos lugares en toda No esa vas a poder región ir a Qatar, pasa esta situación. no vas a poder, menos es de bien delicado. No. Sí voy, pero seré muy cuidadoso. Bueno. Es bien delicado esto. Te damos el pasaporte. Es bien delicado esto porque precisamente lo decían hace rato. En tiempos actuales, esta situación que se está viviendo se perdona, además se genera un tema de delito. O sea, existe en el Código Penal de Qatar claramente el tema de todo aquel hombre que motive, o sea, que genere el tema de la homosexualidad o el lesbianismo, va a estar en la cárcel, ¿no? Y lo van a meter a la cárcel, sea de donde sea, ¿no? Sí. No pueden usar eso es un tema ya para los mexicanos que van a ir a Qatar, dices que van a ir 15,000. Ya no, esos van a ir a la marcha. Siempre. Pero ¿cuántos se hablaba. Otros van a ir se a habla Qatar. Que mexicanos va a ser la segunda o tercera país con mayor número de asistentes. Siempre es el primer lugar. Lo ha sido. Brasil y México siempre son los que son más. ¿De dónde sacan la lana? No sabemos. Pues se endeudan cañón. Pero ahora los mexicanos que van con todas sus máscaras y todas sus cosas, las máscaras están prohibidas. ¿Cuántos mexicanos y mexicanas van a provocar? A ver, si de repente se nos ocurrió pero apagar no solo los la flama eterna, ya están se nos ocurrió hacer, y si bajo advertencia ellos se quieren comportar como acostumbran, que asuman las consecuencias, punto. En todos estos aspectos, pero si los van a meter a la cárcel, a mexicanos, a todo, o sea, cualquier persona, los van a meter a la cárcel por el solo hecho de ser personas en libertad, ahí ya es un tema grave, ¿no? Independientemente de que no vayan a apagar la flama eterna o no vayan a hacer otras de las burradas que siempre hicieron. Ya, vámonos, hombre. Pero bueno. Ya, vámonos. ¿Sí? No se puede consumir alcohol. ¡No se puede tomar alcohol! ¿Qué van a hacer los mexicanos? Se van a aburrir. Pero ¿por qué nada más los mexicanos y los de Inglaterra? Por favor, y sus varos y sus hooligans. Pero los hooligans nosotros no estamos documentados. No estamos identificados quiénes son. ¿Qué va a pasar con esas barras inglesas? Ya lo veremos. Falta poco. Ya nada más. Todo México parece usted igual la segunda porra más grande que hay. Ya nada más para terminar, ¿cuándo regresa a México? Creo que ya tienen los boletos de regreso, dicen ¿no? que el primero de termina el tercer juego. ¿Cuándo es el tercer juego? Pues al día siguiente. Yo creo que para el tercer juego van a jugar los suplentes y los titulares se van a regresar. Vámonos. Oiga, fácil. Pásela bien. Nos vemos y gracias, Luisito Soriano. Corto, largo. Evadiste bien. Fíjate nomás qué presencia trae. Hombre, puro glamour. Nos vemos mañana. Iba a venir a verlos a ustedes. ¿Qué quieren ver? Lo recibió el de Casa Aguayo, por eso. Por favor. Mandan a las catacumbas de ahí de Casa Aguayo. Gracias por acompañarnos el viernes pasado, Luis. Claro. No, gracias por acompañarnos el viernes pasado. No le sacó, ¿verdad? Pues no sé, había muchos correligionarios tuyos, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, no le sacó. ¿No estuvo mi cabecita de algodón? ¿Quién es el cabecita de algodón? Mi querido Andrés Manuel. No sé quién sea. No fui invitado. Él no fue invitado y usted sí. Sí.
Se cobró la afrenta de como no hemos podido ir por causas de fuerza mayor. Yo ni dije que los habían dejado y que no había cobrado. Yo ni les dije. Nos vemos y nos escuchamos mañana, viernes, fin de semana. Ahora sí. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos.